Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haremos la comparativa de los dos mejores dispositivos de la actualidad, el S5 y el HTC One M8. En este punto muchas comparativas dicen que sobre el papel tienen puntos en común, pero que en realidad son muy distintos. Quizás le quita un poco de interés a la comparativa, pero voy a decir que sobre el papel se parecen mucho y a la vida real también. De hecho, los iremos comparando punto por punto para ver todas las diferencias y dejamos, por ejemplo, el diseño, que es evidentemente lo más distinto, para el final. Empezaremos hablando sobre las pantallas. Ambas cuentan con resolución Full HD. La del S5 es de 5.1 pulgadas y la del HTC One un poquito más pequeña, de 5 pulgadas. En el Samsung nos encontramos efectivamente la tecnología Super AMOLED y en el HTC la tecnología LCD de tercera generación. Evidentemente, al igual que en todas estas comparativas, se tiene que decir que en el caso del HTC los colores son entre comillas más reales, mientras que en el Samsung, al menos por defecto, son más saturados. Esto puede gustar más o menos, pero lo bueno que ofrece siempre Samsung en las pantallas Super AMOLED es que en el apartado de ajustes pantalla, en el apartado modo de pantalla, lo podéis configurar y aquí veis cómo van cambiando los colores para cada uno de los modos. Por ejemplo, estos serían los colores reales y digamos, los saturados. Así que en cualquier caso se puede configurar. Algo que hay que mencionar sin ninguna duda es que la pantalla de la HTC One no es de 5 pulgadas, sino es de 4,7 pulgadas y es que no podemos dejar de ver estos tres botones de Android que tenemos incorporados en la pantalla. Antes estaban en el margen aquí al lado de HTC, ahora por algún motivo han decidido dejar esta parte vacía y poner los botones en la pantalla reduciéndola a su tamaño. Y de hecho, si abrimos cualquier aplicación nos damos cuenta de que la pantalla real empieza aquí y no donde teóricamente comienza. Y es que los botones en los Samsungs siempre están aquí en el margen. En este punto mucha gente dirá, sí, pero es que con las nuevas versiones de Android en muchos juegos y cosas los botones se van. Esto es totalmente falso. Lo he estado utilizando durante una semana el HTC One, ahora estoy utilizando como mi móvil el S5 y de todo el tiempo que estuve utilizando el HTC One, no digo al 100% porque en algún caso creo que sí, pero siempre o el 99% de los casos en todas las aplicaciones, incluidos juegos, tuve los botones aquí. No sé si algún día llegarán a optimizar los juegos para que se vayan los botones, pero a día de hoy la gran mayoría tienen los botones aquí. Aparte también, esto también es cierta molestia, sobre todo a la hora de escribir, ya que si escribes rápido, en vez de darle al botón del teclado, te vas directamente de la aplicación, lo cual toca un poco las partes. Aún así, voy a dejar el punto de las pantallas en empate. Ahora hablaremos sobre el rendimiento. Tenemos en ambos el Snapdragon 801 como procesador, en el caso del One a una velocidad de 2.3 GHz y en el S5 a 2.5 GHz. No por ello penséis que en el S5 es más rápido por este motivo, ni muchísimo menos, y también sobre el rendimiento cuentan con la misma GPU y los mismos 2 GB de RAM. Evidentemente ambos vuelan tanto con la ROM de fábrica como si le metéis Android puro, y también el rendimiento va muy vinculado sobre todo al software. Y es que ahora pasamos a hablar del software. Ambos vienen con la última versión de Android 4.4 KitKat. Gracias a él también es el motivo por el cual ambos vayan tan rápido, y es que KitKat, la última versión, incorporó grandes mejoras en cuanto a la gestión del RAM y a la velocidad y fluidez del sistema en general. Así que el punto del rendimiento en ambos también lo dejo en empate. Si continuamos hablando sobre el software, hemos visto que ambos cuentan con la última versión de Android, pero evidentemente es muy distinto. En el HTC encontramos el Sense 6.0 en su nueva versión, que modifica bastante el sistema stock. Pero si tenemos que hablar sobre capas intrusivas, el TouchWiz es la ganadora. Es decir, ¿dónde habéis visto una barra de notificaciones en Android que se ve así? O estos iconos y demás. Esto es algo que puede gustar más o menos. Es un aspecto sinceramente diferente. Hasta ahora en el TouchWiz se le podía achacar el hecho de que estaba muy mal optimizado, y aquí sí que han dado un paso adelante. Como veis, es que voy haciendo transiciones y demás, y podemos ver que aquí sí que han mejorado bastante. Entonces simplemente es una cuestión de gustos. Por ejemplo, a mí no me gusta que en el Sense el fondo habitual de las aplicaciones sea el blanco, ya no solo por el hecho de que a mí el blanco, al igual que en iOS, no me gusta, sino que además el blanco siempre gasta más batería. Y digamos que como son Super AMOLED, los negros en realidad son píxeles apegados y que también ayudan a ahorrar un poco la batería. En cualquier caso, estas son las dos capas de personalización, y lo bueno de ambos dispositivos, y que se tiene que mencionar en el punto del software, es que al ser ambos topes de gama y de marcas realmente conocidas, instalar Android puro en ellos será realmente fácil. Así que el punto del software también lo dejamos
dejamos en un empate. Ahora pasemos a hablar sobre la autonomía, las baterías. 2.800 mAh en el S5, 2.600 mAh en el caso del HTC One. A la actualidad los topes de gama rondan más o menos estas cifras, quizás un poco más como por ejemplo el Xperia Z2 y el G2, pero tengo que decir que he utilizado ambos y ambos aguantan perfectamente el día. Sobre todo en el caso del HTC One, leer 2.600 mAh es como que es débil, ¿no?, la batería, pero los mismos de HTC dicen que aguanta un 40% más que la versión anterior del One y tengo que corroborarlo y así es. De hecho, he utilizado ambos y tras utilizar darles un uso de 4 horas de pantalla, ambos me han aguantado y han llegado a fin de día, a la noche, con alrededor de un 15-20% de batería. Sobre el punto de la autonomía, ambos cuentan por defecto también con modos de ahorros de energía para ayudar a optimizar un poco la autonomía, así que el punto de las baterías lo dejaremos en un empate. Ahora pasemos a hablar sobre las cámaras. Ambas son bastante interesantes. En el S5 nos encontramos una cámara de 16 megapíxeles con tecnología ISOCELL y en el caso del HTC One nos encontramos una cámara de 4 megapíxeles con la tecnología que ellos llaman ultrapíxeles, pero eso no quita que dejen de ser 4 píxeles. Evidentemente nos encontramos sensores de muy buena calidad, ambos echan fotos que el 99% de vosotros os sobrarán, ya que quizás pues no son la mejor cámara, pero vosotros tampoco sois el mejor fotógrafo. Algo que nos llamará la atención es que esta es la cámara normal, la típica del HTC One, y aquí hay otra que no sirve para nada y os preguntaréis, ¿pero esto hace algo de verdad? No, técnicamente sí. Cuando tomas una foto, luego si entras a la galería en el apartado editar, efectos, U-Focus, puedes escoger si está enfocado el objeto en primer plano o el del segundo plano, pero lo irónico del caso es que el S5, sin tener una cámara secundaria, esto luego hablaremos de lo que es, tiene la misma tecnología y con la misma efectividad. Quizás lo pueden mejorar un poco por software en el HTC One, pero a mí personalmente esta segunda cámara se hace como un poco incómoda, ¿no?, como si realmente no tuviese que estar ahí. En cualquier caso, tengo que decir que ambas cámaras son muy buenas. Un punto a favor de las del HTC, tanto la frontal como la trasera, es el ángulo de apertura, y es que desde el mismo sitio podemos ver que engloba más cosas, ¿no? Como podéis observar, el Android es más pequeño, de modo que si entro por aquí, veis, se vería el móvil, y en el caso del Samsung, como veis aquí, ni aparece. Esto es un punto realmente a favor y que no se suele tener en cuenta. Finalmente, tengo que decir que ambos cámaras, pese a que son muy buenas, el detalle es algo que no se puede dejar de tener en cuenta, y si tomáis la misma foto y hacéis zoom sobre el resultado, en el S5, debido a tener bastantes más megapíxeles, se podrá leer, por ejemplo, títulos que con el HTC One quedarán bastante borrosos. En cualquier caso, la dejo en un empate, ya que en el caso de la cámara frontal gana de bastante la del HTC One, ya que es de 5 megapíxeles con una muy buena apertura, mientras que en el caso del S5 es de 2.2 megapíxeles con una apertura más cerrada. Ahora continuamos hablando sobre el audio. El audio es el punto que evidentemente va a ganar el HTC One, y es que cuenta con dobles altavoces en formato estéreo con la tecnología BoomSound, que suenan un 25% más fuertes que en el HTC One anterior y con una calidad muy buena. Ya en contraposición, esto es el mejor dispositivo de la actualidad en cuanto al audio, sin ninguna duda, es decir, se folla cualquier otro, incluido este, pero es que además este ha resultado ser malo en este aspecto. Por ejemplo, el Note 3 había dado un paso adelante y puesto los altavoces aquí, aumentando también la capacidad y el hecho que si lo tienes sobre la mesa, el audio va hacia ti, mientras que aquí han mantenido el audio en la parte trasera tan odiosa, y es que además, si lo tiráis el volumen al máximo, no solo empieza a sonar con un de fondo, sino es que además por algún extraño motivo vibra toda esta parte, esta sección de la parte trasera, lo cual es cuanto menos incómodo y da a cuestionar sobre todo la calidad. Así que en el punto del audio, sin ninguna duda, gana la HTC. Finalmente llegamos al punto al que todos queríais llegar, el diseño. En este punto, si hablamos sobre el diseño, todos estaremos de acuerdo de que el HTC One apaliza al S5, pero no suele ser algo tan sencillo, y es que el diseño engloba más partes que solo verse premium. De hecho, ambos tiran para extremos realmente opuestos, y los puntos positivos de uno son los negativos del otro y viceversa, así que vamos a conocerlo a fondo. Evidentemente, como veis, el HTC One luce perfecto, está hecho de aluminio, mientras que el S5 está hecho de plástico. Ambos mejoran las versiones anteriores. En el caso del antiguo HTC One estaba hecho con un 70% de aluminio, en este caso un 90%
tacto, y el S4 estaba hecho con un plástico realmente cutre que dejaba las huellas de tacto glossy, y en este caso han puesto una tapa trasera que, pese técnicamente sigue siendo plástico, es bastante mejor que la anterior, y sobre todo el tacto en la mano es parecido al del Note 3, lo cual es un paso adelante respecto al anterior. Pero esto no quita que el aluminio es un material 1000 veces más premium que el plástico en cualquiera de los casos. Así que vamos a ver los puntos positivos y negativos del diseño en cada uno. Sobre el HTC One, evidentemente tira para el extremo premium, es decir, no es un dispositivo que solamente se ve premium, sino que además se sienta premium, y esto lo ayuda no solo los materiales, sino sobre todo los cantos, que aquí sí que han hecho un grandioso trabajo en las formas, y es que cuando lo coges en la mano sinceramente sienta bien, es decir, da gusto, esto es así, mientras que estos puntos evidentemente no son el punto más a favor del S5, y es que he preguntado y la mayoría de gente le parece un terminal directamente feo. Evidentemente el S5 también tiene sus puntos a favor en cuanto al diseño, y es que mientras que el One pasa para el apartado de la belleza, el caso de Samsung siempre tira más para la utilidad, y es que, como veis, es un dispositivo más pequeño que el HTC One, como podéis ver, ahí intento ponerlo para que lo veáis mejor, y tiene una pantalla 0,4 pulgadas mayor, ya que si la abrimos, pues empezando ahí en el mismo punto, ¿veis lo blanco que es realmente la aplicación? Aquí tengo un dedo entero que está realmente perdido, y en la parte superior directamente ambos pues tienen más o menos el mismo margen. Del mismo modo, el peso también es inferior. En el caso del HTC One, 160 gramos, 145 en el S5. Realmente no es una mejora, digamos, trascendente, pero sí que un poco sí se puede llegar a notar, aunque pienses que esto es aluminio y realmente da gusto, es decir, tampoco es que el punto del peso sea realmente importante. También el S5 tira el punto para el diseño para la resistencia, y es que es muy importante mencionar que el S5, al igual que ahora todos los Xperias y sin tener un diseño igual de tocho, es resistente al agua y el polvo. Es por ello que en la parte inferior, protegiendo la entrada micro USB, nos encontramos esta puta tapita que realmente toca los cojones. Ahora ya le he pillado un poco la práctica, ¿no?, a quitar la tapa, pero realmente molesta. A mí los móviles con tapas no me gustan, esto tengo que decirlo, pero es flipante el hecho de que sin tener unos márgenes o un grosor, bueno, el margen es 1 milímetro superior al del S4, pero manteniendo el grosor han hecho un terminal resistente al agua. Entonces, puntos a favor del diseño también del S5 respecto al del HTC One. La tapa es extraíble, no solo para cambiar la tapa de color o para introducir tapas que sin aumentar el grosor se aplican a la parte posterior, pero también en la parte de la batería es extraíble, de modo que si queréis ir con 2 baterías podéis hacer el cambio, o tras un tiempo, que suele ser alrededor de 1 año y medio, la batería va perdiendo bastante capacidad, de modo que por 15 pavos podéis compraros una nueva y cambiarla. Entonces, como vemos, en el S5 el diseño tira mucho para la utilidad, así como para la resistencia, mientras que en el HTC One tira sobre todo para el diseño y verse premium, y sobre todo ser premium. Entonces, continuamos hablando sobre el diseño. Los botones, aquí hemos comentado que estos están dentro de la pantalla, pero después hay más, sobre todo el del Power. El del Power aquí lo tenemos aquí arriba. Es una situación que molesta, ya que es un terminal extremadamente alto, es casi tan alto como el Note 3, y ahí es difícil siempre tener que irlo escalando. Para ello, a la hora de bloquearlo, nos lo comemos y tenemos que cambiar de mano e ir arriba, pero para desbloquearlo hay una serie de gestos, de hecho hay incluso para todos los lados que hacen cierta acción, así como el doble toque también para desbloquearlo, lo cual va muy bien pues para no tener que ir haciendo mandangas para bloquearlo, ¿no? Entonces, también si lo vais a bloquear, es muy probable que con la palma de la mano, como veis, le cambiéis el volumen, lo cual es un poco incómodo, y sí que se hubiese agradecido el hecho de que el botón del Power estuviese en el margen derecho, al igual que en el S5 o los Xperias, lo cual está en el punto óptimo para pulsarlo. Entonces, continuando hablando sobre el diseño, aquí he tenido opiniones contradictorias, y es que cuando cogí por primera vez el HTC One me enamoró. Es decir, tú coges este dispositivo y dices, coño, yo lo quiero, es decir, se coge súper bien, se ve súper bien, pero después cuando pasé al S5 sí que noté el hecho de que, pese a ser menos premium, yo lo que realmente quería era un tamaño más pequeño y a la vez tener una pantalla mayor. Es decir, entonces es quizás porque yo soy el tipo de persona que realmente le da igual. También quiero decir algo, y es que si a ambos le vais a poner una funda, es absolutamente igual los materiales y cómo sienta, ya que ambos lo vais a notar como una funda de plástico. Y esto es algo que yo he notado, ya que dices, hostia, pues cada vez que lo coges
está muy bien, ¿no? Es muy bello y sienta muy premium, pero ¿realmente compensa tener un dispositivo más grande con un tamaño más pequeño de pantalla? A mí personalmente no, quizás es porque a mí me gusta mucho la utilidad y disfrutar de una pantalla mayor a la vez que me capea mejor en el bolsillo, pero esto ya es cuestión de la opinión de cada uno de vosotros. Así que hasta aquí ya hemos tratado todos los temas que podemos comparar entre estos dos dispositivos. Evidentemente, como hemos visto, sobre todo en el diseño, son distintos y tiran para lados opuestos, pero en el sentido del rendimiento, del software, de las cámaras, de la batería, son muy parejos. Ambos están a un precio realmente alto. Yo os recomiendo que si queréis optar por alguno de ellos, os esperéis a que reduzcan de precio, y es que de hecho en pocos meses ya estarán por ahí los 450 euros, precio que el Note 3 ya está por debajo de esta cifra y realmente sigue estando entre los mejores. Así que hasta aquí la comparativa. Espero que os haya ayudado bastante a decidiros, y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.